Hola Gabriel Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Hola Jorge, qué delicia estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo hoy. Qué bueno. Mira, yo tenía algunas inquietudes. Ahora, a raíz de todo esto de la pandemia, todos decimos que el mundo no va a ser igual, que el mundo está cambiando, que los sistemas de salud, las empresas, la política, la economía, que todo eso va a cambiar. Nosotros en medicina conocemos una cosa que es muy especial y es que la gente se enferma más los lunes, hay más incapacidad los lunes después de que vinieron de vacaciones. Y yo siempre me preguntaba, ¿quieren trabajar realmente? O eso representa una cierta resistencia, unas ganas de no ir a la empresa. Por otro lado, nos damos cuenta que hay un mucho mayor riesgo de infartos en personas que tienen insatisfacción laboral. Entonces, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y en qué consiste esa cosa tan misteriosa de la satisfacción laboral? ¿Eso realmente se puede medir? ¿Qué relación tiene eso con el rendimiento en las empresas? Ustedes miden el rendimiento, miden la satisfacción laboral, saben si la gente está contenta, si está comprometida. Y creo que abordar este tema y en esta conversación es muy interesante. Voy a hablar desde mi perspectiva y desde mi experiencia trabajando en el mundo de las organizaciones y tratando, haciendo un intento furtivo de medir el bienestar y el compromiso de los empleados en las organizaciones. Ujú, Porque hemos avanzado mucho. La inteligencia artificial, los datos, la analítica nos ha permitido crear encuestas muy robustas para saber cómo está el empleado, pero hay un componente profundamente humano en todo ujú, lo que medimos y ese componente profundamente humano hace difícil determinar realmente el compromiso del empleado. ujú, Y cuando me preguntas qué es el compromiso del empleado, eh, yo lo podría definir como una mezcla de tres condiciones necesarias para el ujú, compromiso. El primero es que el empleado tenga un bienestar en la compañía y con ese bienestar me refiero a que el empleado encuentre en una organización la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y no solo de cubrir sus necesidades básicas, sino de tener la posibilidad de sentirse seguro dentro de esas necesidades ujú, básicas. La segunda condición tiene que ver con la pasión ujú, y con la pasión definida en lo que estoy haciendo me gusta en mi día a día, en mi hora ahora, pero también me incentiva a ir un poquito más allá. Y la tercera condición es una condición de trascendencia. No solo lo que estoy haciendo me gusta, sino que me permite dejar una huella en mi mundo particular. ujú, Eh, cuando tratamos de medir esas tres dimensiones y esas tres condiciones en las organizaciones, eh, lo hacemos a través de autopercepción del empleado. Le ujú, preguntamos al empleado cómo están esas tres cosas. Escuchamos al empleado y las organizaciones realmente han sido muy buenas en escuchar y aprender lo que los empleados lo dicen para mejorar todos sus sistemas. Creo que lo que ha pasado en el último tiempo es que la tercera condición, esa condición de trascendencia, de ver ujú, cómo lo que yo hago deja una huella en el mundo para más allá, o por lo menos en mi mundo, ha cambiado. Y es ujú, porque
los empleados en las organizaciones y al final todos nosotros nos estamos haciendo preguntas más poderosas y más profundas acerca de nuestro propio ciclo de vida, de nuestra propia vida. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Yo ni siquiera me imaginé que fueran allá. Digamos, he sido relativamente crítico a cómo son las empresas, cómo se comportan con sus empleados, qué grado de implicación y de bienestar consiguen, cómo esto se proyecta a la familia. Pero me parece muy interesante, Gabriel, Jaime, porque tenemos una concepción que es la empresa de la vida. Tú sabes que nos hemos movido en paralelo en relación con la empresa de la vida y ver esa empresa, no solo de la biología, sino que ya tú estás entrando en otra dimensión, en la psique humana, cómo eso que hemos conseguido o que pretendemos conseguir en la empresa de nuestra vida, lo podemos aplicar a las empresas. Cuando tú hablas de esas condiciones, primero, satisfacer las necesidades, que es muy interesante, ¿no? La primera forma de comprometernos con otro es ayudarle con lo que necesita, es responder a sus necesidades. Y hay algo bien conocido en psicología, por lo menos, que es la pirámide de las necesidades humanas. Yo encuentro cierto paralelo aquí, que obviamente eso casi que es una utopía, ¿no? ¿Cómo podemos responder a un desarrollo humano integral? Y por eso me das una muy grata sorpresa cuando me dices qué es lo que están considerando en este momento en las empresas. Las necesidades básicas, que son necesidades biológicas de nuestro instrumento, necesidades de supervivencia, digámoslo así. Pero en segundo lugar, algo de lo que tú hablabas, la necesidad de pertenencia. Decir que somos parte de una empresa, de una comunidad, de una familia, de un país, de una sociedad, que nos sintamos identificados con ella. Por otro lado, la necesidad de realización, de vivir un mundo que realmente valga la pena, ¿no? De vivir nuestra realidad cumpliendo, dándole a la vida un sentido. Pero lo que más me sorprende es la necesidad de ir más allá del ego, más allá de nosotros, de dejar una huella, de tener propósitos que nos trasciendan en lo individual y que representen una oportunidad de proyectarnos a lo social, que es la necesidad de trascendencia. Me impresionó, pero aquí dentro de todo esto tenemos algo crítico. ¿Por qué la necesidad biológica, la de realización, la de pertenencia, la de trascendencia, pueden no funcionar? Que es lo que nosotros hemos estudiado también buen tiempo, y es porque falta autoestima. Es porque tú puedes satisfacer todo afuera, ¿sí? E inclusive generar una gran motivación. Pero si la gente no tiene confianza en sí misma, si no se si no tiene amor suficiente por sí misma, entonces todas las cosas, todas las otras cosas van a decaer. O sea que hay un pilar, y ese pilar no es solo lo que podemos hacer por la gente, sino lo que la gente ha hecho y puede hacer por sí misma, mejorando su autoestima, manifestando su libertad individual en el sentido de su dignidad. ¿Ustedes trabajan eso? ¿Cómo eso se puede enfocar también en las empresas para que lo demás funcione? Y eh, es curioso que utilices el tema o el término autoestima, porque ha habido un debate en las organizaciones Sí. respecto de la autoestima. Y en ocasiones lo llamamos autoestima, en ocasiones lo llamamos autoconciencia, Ujú. que es un término más comprensivo y que tiene el autoestima embebido dentro de ese mismo término. Pero últimamente nos estamos decantando por un concepto que se llama el autodesarrollo integral. Ujú. Y el autodesarrollo integral parte de la autoestima, parte de la autoconciencia, pero tiene una búsqueda mucho mayor y es
En el autodesarrollo, básicamente lo que tú pretendes es crear el marco dentro del cual un empleado pueda alcanzar su máximo potencial. Y su máximo potencial depende solo de sí mismo. Por eso las recetas mágicas en cualquier organización de decir estos son los caminos o estas son las rutas dejaron de funcionar. Por eso las encuestas para evaluar el compromiso del empleado en términos generales dejaron de funcionar. Porque cada experiencia se vuelve tan personalizada, cada capacidad de autodesarrollo es tan propia porque el potencial individual es tan único que tratarlo de englobar todo en una misma mirada se hace difícil. Y es aquí donde creo que está el reto más latente en las organizaciones y es cómo puedo tener yo una visión general entendiendo que la particularidad, la percepción y el autodesarrollo de cada individuo es realmente lo más importante, lo más valioso. ¿Cómo sumar todas esas autoconciencias individuales para poder hacer acciones colectivas? Es donde está uno de los mayores retos de las organizaciones en términos del compromiso. Muy interesante, muy interesante. Eso me está llevando a una idea, es que una empresa es como un hospital, ¿no? Es como un centro de salud. Es también un lugar donde nos reconocemos, nos encontramos con nosotros y nos podemos sanar. Porque ustedes están hablando de una cosa que en medicina, por lo menos en el día de hoy, se ha convertido en algo muy importante, una medicina integral que fomenta un desarrollo integral del ser humano, que no es solo curativa, sino especialmente preventiva y aún más allá de lo preventivo que está promoviendo la salud, tiene una característica muy especial hoy y es que es personalizada y esto es muy importante. Y aquí vemos como un proceso. Nos fuimos como individuos hacia la masificación, a lo que llamamos los procesos de socialización. Y paradójicamente regresamos al individuo, ya no en el sentido individualista de la palabra, sino en el sentido de su unicidad. Y es bien importante, porque una persona o un individuo es un punto nodal, una empresa está hecha de personas, de individuos, ¿sí? Y si no reconocemos ese punto nodal de anclaje, pues automáticamente toda esa red empresarial se nos empieza a desbaratar. Eso quiere decir, por ejemplo, en medicina tenemos cosas globales. Tú tienes un cáncer de estómago, el otro tiene un lupus, una enfermedad autoinmune, pero ya en este momento sabemos que un cáncer de estómago se comporta de una manera muy diferente, inclusive desde el punto de vista químico. Es decir, que hay una cierta particularidad y un cáncer no es un cáncer. A un mismo tipo de cáncer puede tener muchas variables, pero esas variables en última instancia son tantas como el individuo que lo tiene. Entonces ya no hacemos el diagnóstico global, ya no preguntamos por ese diagnóstico, sino por quién tiene. El quién, aparece el sujeto y me parece una cosa genial, porque si vamos hacia allá, ese realmente es un proceso de humanización, porque sin esa unicidad del individuo, no podría existir algo como una red social, algo como una red empresarial. Y cuando hablamos de la experiencia del empleado, y la experiencia del empleado es un término acuñado recientemente dentro de la teoría, pero viene de la experiencia del cliente, de la experiencia de vida, viene cómo creamos una experiencia del empleado que sea realmente
personalizada Ujú, que tenga que ver con sus propias, no solo necesidades individuales, que ya las debemos estar, digamos, subsanando con todo el sistema organizacional, sino con su propio sentido de trascendencia. ujú, ¿Cómo le damos la oportunidad a través de esa personalización a que cada individuo pueda ser la mejor versión de sí mismo? ujú, Y dentro de esa experiencia del empleado y conectando en la conversación con lo que hablábamos de la pirámide, mm, creo que cambió la forma de la pirámide. Ya no ujú, es una pirámide. ujú, Si yo pudiera describir el sentido de trascendencia, las necesidades básicas satisfechas, ese sentido de pertenencia, ya no lo haría en una pirámide porque una pirámide implica cumplir unos pasos primeros que otros. Lo que está pasando hoy en día es que son círculos e intervalos que ocurren simultáneamente. ujú. ¿A qué le das más prevalencia hoy? Entonces hay discusiones. Si no cumplimos las necesidades básicas y el empleado no se siente seguro, entonces, ¿cómo va a pensar en el sentido de trascendencia? Y yo creo que hemos evolucionado a que el sentido de trascendencia o el sentido de pertenencia no está desligado de nuestra propia satisfacción de necesidades individuales. Si el sistema se ha vuelto más complejo Ujú. o más simple, no, no sabría Más complejo y más sencillo, sí. ¿Qué puede ser? qué puede ser, Sí. pero cuando tú estás pensando en cómo apoyar a tus empleados a que sean la mejor versión de sí mismos, tú tienes en cuenta esas dimensiones de manera simultánea y no puedes disgregarlas. Entonces, cuando hablas de medicina integrativa, eh, yo me imagino que es lo que nosotros estamos aprendiendo en las organizaciones y es que no se pueden ver los temas de manera separada. Hay que conectar todo ese mundo para realmente generar el compromiso en el empleado, el bienestar en el empleado. Ujú, es muy bonito. Creo que ha ido cambiando la pirámide de las necesidades, que esa pirámide no es secuencial, que nos estamos nutriendo simultáneamente de múltiples dimensiones del ser, de nuestra conciencia, desde las biológicas, las emocionales, las mentales, las sociales, todas esas formas de inteligencia se están manifestando, pero ¿dónde se manifiestan? Sobre la infraestructura, es decir, que esa superestructura está alterando positiva o negativamente la infraestructura. Y siendo un poquito reduccionistas, esa infraestructura es el ADN y en última instancia cómo se expresan tus genes. Eso depende de lo que comes y que tengas suficiente comida, porque si no vas a tener una economía biológica de supervivencia que va a determinar que las células se multipliquen a veces desordenadamente para tratar de sobrevivir. Eso es un grupo de células que se siente agredida, ya sea por carencia o por exceso, por ejemplo. Entonces, aquí hay una cosa fundamental que a mí me toca mucho y es la necesidad humana esencial. Es decir, cuáles son las prioridades dentro de esto que no es una pirámide, sino círculos concéntricos de correlaciones sincrónicas. ¿Cuál es la necesidad prioritaria en este momento? Mirándolo atentamente a lo largo de muchos años con la gente puede tener una buena nutrición, puede tener seguridad laboral, puede asegurar su familia, puede tener unos buenos seguros de vida que son seguros de muerte porque te los pagan si te muere, todas esas cosas. Es decir, puede tener muchas cosas, pero si la gente no da lo mejor de sí mismo, no es feliz y a veces no ha descubierto sus talentos, aquellas semillas que cada únicas que cada uno
trae para desarrollar y para dar esa nota única que vino a dar en la sinfonía de la vida. Eso es trascendencia. Entonces, si a mí me preguntas en este momento, ¿cuál es la necesidad humana esencial? La necesidad de dar, pero ni siquiera la necesidad de dar, porque uno puede dar cosas, dinero, ser un benefactor. Yo conozco muchos filántropos profundamente infelices porque están dando dinero, pero eso no es lo mejor de sí mismos, ¿no? A lo mejor si dieran cariño, sonrisas, abrazos, se realizarían más. Es la necesidad de darse, de entregarse entero, de hacer el vacío y en ese vacío, en ese renovar se alcanzan la plenitud. Y por eso me parece muy bonito si una empresa busca que un empleado dé lo mejor de sí mismo, porque yo creo que está contribuyendo a una economía que es ya hablamos de esto, que es la economía de la felicidad. Tú eres feliz cuando te das. Y lo más particular que tiene dar lo mejor de sí mismo es que dar lo mejor de sí mismo significa algo absolutamente diferente para cada individuo. Claro. Es la personalización que me permite ayudar a que cada persona dé lo mejor de sí mismo. Y si yo lo llevo a la biología, es el ADN. El ADN es una manifestación absolutamente propia, individual, de lo que soy yo mismo y no se repite y no es igual. Por eso mi invitación sería en todos los campos de la vida Ujú. a cómo podemos darle un mayor valor al individuo, a esa necesidad humana de dar lo mejor de sí mismo y evitamos al mismo tiempo tratarlos a todos por igual. Porque eso nos ha pasado en las organizaciones. Bueno, pero digamos que tú tienes una empresa que se dedica a prestar dinero, por decir algo, y a ganar intereses con ese dinero. Otro tiene una empresa, digamos, una empresa de zapatos. Hay líneas de producción, hay gente que tiene que estar en determinados lugares de la empresa y a veces que tiene que estar fuera de lugar, ¿no? Porque cuando está en su lugar está dando lo mejor de sí mismo. ¿Cómo podemos conciliar esto de la necesidad de personalización, individualización, con la necesidad de empresas que ya tienen líneas productivas preconcebidas, departamentos que están más o menos cuadriculados para que el departamento no se adapte al individuo, sino que el individuo se adapte al departamento? Es decir, que ya tiene una estructura en la que forzosamente tú vas a caer y vas a tener que renunciar a parte de tu bienestar, de ocupar tu lugar, de tu individualidad, de dar tu nota. ¿Cómo podríamos tener una empresa con tal Pero es que, Jorge, flexibilidad? yo creo Mm, que aspirar a esa total flexibilidad, primero, no es real y segundo, no ayuda tampoco a liberar el máximo potencial del individuo. Porque si todos supiéramos cuál es nuestra mejor versión de nosotros mismos, no tendríamos que pasar por los procesos de aprendizaje. Entonces, muchas veces es dentro de esas estructuras rígidas donde yo aprendo qué me falta o qué me sobra, donde yo aprendo qué tengo que hacer diferente o qué tengo que hacer nuevo, o donde simplemente reconozco que esto no es lo mío. Y eso es una condición indispensable para dar lo mejor de mí. sí, pero hay asuntos de supervivencia. Yo lo vivo todos los días porque tengo un colega y este colega describe o siente que su nota no es estar en un sistema de seguridad social viendo gente cada 3 minutos mandando recetas de memoria, escribiendo en un computador.
pero resulta que él lleva 30 años trabajando en eso y entra en una crisis existencial. Esta no es mi mejor versión, pero si yo renuncio a esta versión, no va a poder educar mi familia, no voy a poder jubilarme, no. Digamos, yo te lo estoy planteando porque Sí, eso tiene muchos bemoles, ¿sí? no, y es absolutamente válido. Y además pasa en la mayoría de las veces, Ujú, en la gran mayoría de las veces. Y ahí es cuando yo siento que debemos estar reunidos como comunidad y como comunidad de aprendizaje para aprender de eso. Si una persona en esa misma situación vive sola y lleva 30 años haciendo lo mismo y no tiene ni siquiera esos momentos de reflexión, de decir ujú. es que no estoy dando mi mejor tono, porque no tiene con quién compartir que no está dando su mejor nota, estamos quedándonos atrás. Pero si esa persona tiene la oportunidad de entender que hay otros como él que están buscando cómo dar la mejor nota, que tienen la oportunidad de expresar que no se siente dando su mejor nota, porque cuando una persona dice es que no estoy dando lo mejor de mí, el proceso de reflexión que lleva a expresarle eso es muy profundo detrás. O sea, ya están pasando cosas detrás. Y creo que ahí es muy importante que podamos juntarnos con la comunidad, pero también con mentores en nuestra vida, con personas que nos apoyen en nuestra vida. Mi pregunta a ese amigo tuyo sería, ¿qué puedes hacer diferente en esos 3 minutos que estás atendiendo? Has tocado un tema muy importante, no es la cantidad de tiempo, ¿no? Es la calidad del tiempo. Y si tú estás bien contigo, si te implicas, si te estás desarrollando integralmente a pesar de todas las dificultades, en un segundo, en una mirada, en un minuto, tú vas a poder dar lo mejor de ti mismo. Y cuando das lo mejor de ti mismo, a pesar de las circunstancias externas, te renuevas. Pero bueno, vamos a plantearlo Esa caja. claro. Sí. Entonces, yo creo que la caja eventualmente va a variar y se va a hacer más flexible, pero yo tengo una mirada realista y optimista con el tema. Sé que va a variar, pero realista es no va a variar ya. Entonces, ¿qué hacemos para los que están en la caja puedan tener momentos donde den su máxima nota, su máximo potencial? En biología, yo creo que ese tema está más o menos resuelto. Evolucionamos, pero después de millones de años de evolución, una neurona ocupa su lugar y ocupa su lugar en una sociedad de 100.000 millones de neuronas, no es que ocupa su lugar solo, pero esa neurona tiene una individualidad, no ha desaparecido como célula y sin embargo hace parte de un tejido que es el sistema nervioso. Pero digamos que la vida es una gran empresa y tomemos esta sociedad, porque yo me quiero salir de la empresa. Es que la empresa es un pequeño órgano dentro de un gran organismo y una empresa que no tenga en cuenta las otras empresas, que no utilicemos en este momento la inteligencia artificial para que una persona sepa que alguien tiene lo que necesita, ¿sí? Y que puede ser aquí o en la Cochinchina, no importa, pero que haya una red donde los individuos, sobre todo ahora que es posible el teletrabajo, ocupen exactamente el lugar donde puedan desarrollar lo mejor de su potencial. Y eso no quiere decir que va a estar en un pool pequeño de empresas en su ciudad, sino que manejemos una información global como lo hace el organismo. El organismo maneja la información global de 50 trillones de células, pero de una manera centralizada y democrática, ¿no? Porque no es una centralización que oprime, sino una centralización que se difunde a todo el conjunto de las células.
y responde a la necesidad de todas ellas en directo, en el mismo momento. Entonces, dime tú, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que a mí me preocupa mucho. Nosotros tenemos una gran empresa totalmente desperdiciada y es la empresa de los seres humanos de mayor experiencia, de mayor capacidad para entregar a los que jubilamos en el momento de su máxima madurez, cuando pueden darle las semillas a la sociedad. En ese momento los jubilamos porque tenemos que, es un asunto cuantitativo, tenemos que darle el trabajo a otros aunque no tengan experiencia. Yo no digo que haya una competencia, sino que estos individuos puedan ser como un consejo de ancianos, ¿no? Como existen las comunidades primitivas, asesor. ¿Mm? De hecho, hay un par de organizaciones consultoras de el mayor nivel mundial que descubrieron, y eso pasó más con las recientes generaciones, donde tenemos gente muy joven y todavía muy vital, que cumple las condiciones para retirarse y se retira con todo el conocimiento, la experiencia, que podría hacer mejor los negocios. Y eh, están proponiendo a las organizaciones una iniciativa que se llama las experiencias del futuro. Y las experiencias del futuro son básicamente cómo hacemos que ese consejo de ancianos funcione como mentores para conservar el conocimiento al interior de la empresa. Hay un par de pilotos muy interesantes con varias organizaciones. Lo que ha resultado más paradójico es que ha tenido dos impactos que se han podido medir. El primero es en cuanto a la posibilidad de cometer errores, que lo miden en el costo de los errores. Las empresas que han implementado el sistema disminuyeron ostensiblemente el costo de los errores, pero por el otro lado disminuyeron también las innovaciones. Entonces, claro, hay que equilibrar, claro, tener una balanza claro. en el tema. Y lo segundo que pasó dentro de ese ciclo, que fue muy bonito, es que estas personas con experiencia, que son absolutamente vitales y que las retiraron o se retiraron voluntariamente de las empresas, empezaron a ser emprendedores y a montar sus propias empresas con un gran éxito. Entonces, cuando uno se imagina el espíritu de un emprendedor, se imagina a alguien joven que está dispuesto a tomar el riesgo de correr por una idea. Pues estas personas dentro de las organizaciones han demostrado que son supremamente exitosas emprendiendo con sus ideas. Un árbol se siembra en la tierra si tiene consistencia, si tiene solidez, digamos, si hay experiencia, si hay conocimientos, ese árbol va a ser más frondoso y va a poder fructificar y va a poder generar nuevas semillas. Esto no tiene nada que ver con la edad. En el momento, por ejemplo, en el que tú tengas a una persona sólida, que tenga raíces, pero obviamente necesita ramas y necesita hojas y necesita esa expansión, vamos a generar esa sincronización de tiempos y de edades para que no nos quedemos en los fundamentos, en las raíces y perdamos creatividad. Y así estamos hablando ya no del individuo, la persona, sino
de los grupos de personas que trabajan de una manera sincronizada, dando lo mejor de sí mismo, porque obviamente la hoja se va a dedicar a su función de fotosíntesis y el tronco pues a hacer el transporte de la savia y los otros, los sabios, van a aportar la savia para que todo lo demás pueda florecer y se pueda reinventar y se pueda renovar. A mí me gustaría mucho que siguiéramos en este camino de las metáforas, tomando lo mejor de la experiencia de las empresas de la salud, de la empresa de la vida, que para mí ha sido una empresa muy exitosa, por eso estamos aquí, y que sigamos de una manera abierta soñando con esto, porque me parece apasionante. Por eso yo te propongo la empresa que responde a la necesidad, porque para mí esa es la clave. Yo puedo hacer cualquier empresa, pero ¿qué tipo de empresa, qué tipo de organización o de conjuntos empresariales puede responder a la necesidad, no del hombre de la Edad Media, sino del hombre de hoy después de la pandemia en la que muchas cosas han cambiado? Si te parece, seguimos dialogando sobre esto. Claro que sí, la invitación está abierta al que quiera sumarse a esta conversación de cómo creamos empresas más humanas, Ujú. humanas en el término literal de la palabra y es más conectadas con nosotros mismos y que respondan realmente a las necesidades. Em, Muchas gracias por la invitación a esta conversación y fue un gusto estar con ustedes. A ti, me parece muy valiosa tu experiencia en el campo empresarial. Y entonces, bueno, vamos a invitar a Carlos Andrés, a Pablito y también a los que se quieran sumar, como tú dices. Muchas gracias.